La gente le gusta el minimalismo, ¿vale? No sé qué entienden por minimalismo. Bueno, y luego está el japonés, te quito, te curo. Uno de los grandes arquitectos y no sabe leer ni escribir. Yo no conocía esta palabra, o sea, yo conocía la palabra viga y Hacena no. Yo tampoco, ¿eh? O sea, a mí lo de Hacena, ¿esto qué es? ¿No? Bueno. O sea, poner o no poner. Es decir, a lo mejor no pongo. Claro. A lo mejor hay un lugar que no pongo nada porque no hay que poner nada, ¿no? En realidad no es más que un movimiento congelado. Tiene la iglesia aquella que no sé cómo se llama, la iglesia de la luz o de no sé dónde está. Sí, si no entiendes el lenguaje, no puedes entender la grandeza que tiene ese edificio. Messi coge la esférica, a ver, di pelota. No hace falta que geometrices tanto el fútbol porque al final es darle patadas. Porque Frank Lloyd Wright era orgánico en tanto que tiene en cuenta, para mí, la naturaleza. Yo creo que es eso. Son durillos, ¿eh? O sea, los muros cortina a mí me agotan un poco. A veces una coma lo cambia todo. lo cambia todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Noche de Entrega, un podcast sobre la vida visto por arquitectos. Bueno, ¿qué tal, Francesc? Una nueva edición de este podcast que parece ser que tuvo mucho éxito. Lo digo por el primero que hicimos la semana pasada, ¿no? Este es el segundo, puede que el último. Ese sería un poco el recurso. Yo creo que lo vamos a repetir, esta frase la vamos a repetir en cada edición. Oye, ¿qué feedback tienes tú porque me has comentado algunas cosas que nos dijeron algunos oyentes y algunos suscriptores? Algunos amigos, te refieres. Algunos amigos, exacto. No, bien, yo creo que en general les gustó. Escucharon el podcast algunos amigos arquitectos, les compartí el enlace. Les hizo gracia las anécdotas. Las anécdotas. Sí. Tenemos muchas, ¿eh? Sí, en el primer podcast hablamos un poco de nuestra profesión y lo íbamos mezclando con anécdotas que nos han pasado y creo que esto les sorprendió. Uh-huh. A mí alguna persona me dijo que no acababa de entender muy bien esto de Noche de Entrega. ¿Qué quería decir exactamente? Bueno, el primer podcast, iba a decir programa, el primer podcast fue como introductorio. Lo que vamos a hacer es hablar de la vida en general, pero siempre utilizaremos la arquitectura como pretexto para hablar de los temas que nos interesen. O sea, de alguna manera la arquitectura nos sirve para todo, ¿eh? Es un hilo conductor. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de empezar con el tema de hoy, ¿qué tal la semana profesionalmente hablando? ¿Bien? Normal, y cuando digo normal es como siempre, es decir, tareas rutinarias, presupuestos, hablar con el cliente. De hecho, he estado planificando cómo va a ser mi próximo mes, porque ahora se acerca el verano. Para mí hay 2 momentos al año que se acaba el mundo. Uno es ahora, antes de julio, antes de agosto. Los clientes lo quieren todo ya resuelto. Sí, es una época mala esta, ¿eh? Para mí sí. Para antes mí, del verano, muy mala. complicado. Sí, y estresante. La otra época ya superada es antes de Navidades. No sé si estás de acuerdo que estas dos fechas... Sí, supongo que son 2 fechas donde la gente se va de vacaciones y entonces quieren dejar las cosas, ¿no? La gente, se piensa que en verano se pueden hacer todas las obras. Como si nadie hiciera vacaciones a nivel de constructores y ¿No todo te ha esto. pasado nunca que te contactan por primera vez antes de vacaciones, un mes de julio, Sí. para encargarte lo que sea? Claro. Y el 1 de septiembre vuelven a contactar contigo para ver cómo lo llevas. Como si no, son 2 o 3 meses que no solo trabajan los constructores, ¿no? Claro, En el mundo, o sea. En agosto, en principio, descansamos. Sí. Bueno, yo mi semana, por lo que a mí respecta, bien, lo mismo, con mucho cliente. Me ha sorprendido bueno, mira, 2 cosas rápidas. Ayer fui a visitar para quien reformar, que ya veremos si se reforma, una casa del año 1720. Curioso porque, bueno, nunca... Poca broma. Había visto alguna antigua, pero claro, estamos hablando de una casa que en teoría, las vigas son de madera del año 1720. O sea, estamos hablando de que hay vigas que tienen 300 años. Vale. Esto me había sorprendido un poco, ¿no? Y que estaban hechas polvo algunas, ¿eh? Y luego otro tema, y es que hay una clienta que quiere hacer una solera de hormigón blanco, ¿eh? Pero, claro, yo le dije, bueno, es que, claro, hay que hacer unas juntas, porque, claro, aquello agrieta Claro. en el exterior, ¿eh? Estamos hablando. Y entonces me dice, bueno, pues entonces lo haremos más pequeño, pero que tengan forma de nenúfar. Ostras. Forma de nenúfar. Las juntas serían... O sea, tendrían adquiera- la forma de nenúfar. Bueno, no las juntas, sino que quiere que los trocitos de solera tengan
para que sean más pequeñas las piezas, pues que tengan forma de nenúfar. Como un falso despiece en la solera Sí. con forma de nenúfar. Dice, porque entonces yo iré pisando de nenúfar en nenúfar para llegar al jardín. Vale, muy bonito. Bueno, me parece... Pues hazlo, Tony. Sí, sí, Ya está. es súper fácil. Bueno, es una anécdota. Fácil, simplemente. Muy bien. Bueno, pues, oye, vamos al tema de hoy. Va. Hoy, ¿de qué hablaremos? ¿O cuál sería el título del programa? Hoy hablaremos de arquitectura y lenguaje. Arquitectura y lenguaje. Bueno, pero esto exactamente, ¿qué significa? A ver. Bueno, vamos a intentar a partir de ahora cada podcast tratar un tema en concreto. Lenguaje, ¿qué significa? Bueno, pues queremos hablar de un poco cómo se expresa la sociedad hoy en día. El lenguaje es la manera que tienen las personas de expresarse, pero es que los edificios también se expresan con lenguaje. Pues se trataría de esto, de ir haciendo una especie de comparación de forma natural, ir hablando, ir estableciendo conexiones y a ver esto a dónde nos lleva, ¿vale? Bueno, pues venga, empecemos. Empecemos, pues mira, si te parece bien, de entrada a mí me gustaría hacer como una especie de, o anunciarte una especie de descubrimiento que he hecho, discutible, yo te lo expongo a ver qué opinas, que tiene que ver un poco también con algo que hablamos el podcast pasado, que es los cambios de paradigma, ¿vale? Si partimos de la base de que los edificios se expresan como un lenguaje, el tema es saber si ese lenguaje comunica lo que el edificio quiere comunicar, ¿no? Y si analizas un poco la Grecia antigua o la Roma antigua, verás que el lenguaje arquitectónico expresaba el reflejo de un progreso técnico. Por ejemplo, en Roma es súper evidente. Inventaron el arco, inventaron la bóveda y luego inventaron la cúpula. Entonces, eso les permitió hacer, por ejemplo, no sé, acueductos, coliseos, el Panteón que tanto te gusta a ti. Un poco a la escala que fuera, ¿no? A la escala que fuera, pero no engañabas a nadie. O sea, el lenguaje era el reflejo de un progreso técnico, era como el high-tech de la época. Y previamente los griegos iguales, ¿no? Pues con sus columnas dóricas, jónicas, Claro, lo que había fuera. un tema de orden ahí también, ¿no? Había un orden, tema de jerarquía, de darle al lenguaje arquitectónico, crear el lenguaje arquitectónico. Sí, exacto, yo creo que sí. Creaban el lenguaje y exploraban las posibilidades que el lenguaje tenía, ¿no? Pero si vamos avanzando un poco de época, nos damos cuenta que luego llegamos, bueno, al románico, al gótico. Si nos paramos el gótico, que me sirve mejor, vamos viendo como el gótico ya ese lenguaje realista, ¿vale?, se convierte en una representación más simbólica, ¿vale? Lo que antes era el reflejo de un progreso, aquí ya es el reflejo de algo simbólico. En el caso del gótico, pues estaríamos hablando de edificios o iglesias muy altas que podían representar perfectamente, pues, el poder eclesiástico, ¿vale?, de la época. Eso de llegar a Dios, ¿no? Llegar a Dios, sí. Y cuanto más alto, mejor. Claro, también había evidentemente una componente técnica, los arbotantes que hacían como de contrafuertes y eso les permitía pues llegar muy arriba al cielo prácticamente, ¿no? Pero no era necesario, si lo hacían era para demostrar poder, demostrar poder. Con lo cual, aquí se nos va un poco de las manos la cosa. Ya es algo simbólico, interesante, pero simbólico. Luego te das cuenta de que en el Renacimiento vuelves atrás, recuperas los valores clásicos, vuelves, yo diría, a la escala humana. Con lo cual vuelves a lo tangible, vuelves a lo real, la simetría, la proporción, la perspectiva. Pero siempre desde el punto de vista del humano, ¿no? O sea, Sí, el Renacimiento sí. es el hombre como centro del mundo. La técnica o el lenguaje al servicio del hombre, ¿no? Al servicio del humanismo. No sé si, perdona, en este proceso que estás explicando, vamos perdiendo información, ¿eh? O sea, el lenguaje se va haciendo de alguna forma, no sé cómo, se va como manipulando y desvirtuando, no lo sé, ya veremos a dónde llegamos. Bueno, yo quiero llegar a esa conclusión si es que existe. Yo te estoy hablando de un patrón. Primero, algo real, luego algo simbólico. Ahora hemos vuelto a algo real, pero es que ahora viene el barroco. ¿Qué es el barroco? Otra vez algo representativo de un símbolo, ¿vale? El barroco, pues, está cargado de ornamentación. Ostentar, ¿no? Claro, ostentar. Me Yo creo que sobra todo. La opulencia, ¿vale? Pero tiene razón de ser, y es que aparecen las aristocracias, entonces interesa también mostrar otra vez ese poder que unos tienen y otros no. Es aquello que decimos de, bueno, cuanto más acumules,
parece que más tengas, ¿no? Sí. Ahora la filosofía es otra, actualmente, pero entonces era cuanto más tengas, cuanto más comas, mejor, ¿no? Yo creo que todo para mí, ¿vale? O sea, el absolutismo monárquico, pues la aristocracia era una exhibición. Yo lo clasificaría así, o catalogaría así, como una exhibición de poder. Y se está repitiendo siempre el mismo patrón. Luego vamos al neoclasicismo. Vuelve a ser una vuelta a los valores. Pero ya no es lo mismo. No, ya no es lo mismo. Ya vamos perdiendo cositas. Aquí sí, yo creo que sí, aquí se pierde un poquito, pero el intento es, después de siempre de épocas opulentes, pues viene un choque con la realidad, ¿vale? Rebajamos los humos y hacemos algo más normalito. El neoclasicismo, tenía aquella cosa de que no habían, en general, no habían interpretado bien el clasicismo y entonces no había el número de columnas a veces que tenía que haber, o que las proporciones de las columnas no son como las eran en la antigua Grecia y Roma. Es decir, que se había intentado modernizar, pero se había perdido la esencia misma. Es que yo creo que de lo que era el clasicismo. En Grecia lo clásico se llevaba al extremo, las matemáticas jugaban un papel muy importante. Yo creo que en el neoclasicismo se quedan con los elementos básicos, columnas, frontones, sin más. ¿Vale? Sí, la proporción áurea, todo Exacto. esto lo parece que lo pierdan, ¿no? Yo creo que un poco sí, ¿vale? En Grecia, también era época de matemáticos. Es la época esta donde Estados Unidos empieza a hacer edificios neoclásicos, pero claro, a la americana, ¿no? Claro. Entonces empiezan a hacer cosas extraordinarias, pero que se les va del lenguaje propio del clasicismo. Bueno, de hecho, el neoclasicismo o el neoclasicismo todavía existe, ¿vale? Aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos el Teatro Nacional de Cataluña, de algún modo emula... De Bofill. Sí, ¿no? De Bofill, emula ese tipo de construcción. Que aún sería peor si seguimos claro. esa, ¿no? Además, todo prefabricado, con lo cual, sí, algo de esencia. No es que esté mal, a mí no. A mí me gusta, pero claro, si lo entiendes como no una reinterpretación, sino como una desvirtuación por el paso del tiempo de lo que era... ya que estamos hablando del lenguaje, yo no sé si el motivo por el cual Bofill le dio ese carácter neoclasicista es para emular o para evocar un poco la tragedia griega, el teatro griego. O sea, emular símbolos o elementos clásicos porque justamente lo que hizo es un teatro en Barcelona. No sé si él estableció esa relación o simplemente, no sé. Pensó, el teatro es una cosa ancestral y clásica y no sé qué, y me monto aquí Bueno, Bofill ya también era un poco así, ¿no? Sí. En ese estilo, ¿no? Sí. Pues bueno, estamos en época de Ilustración, etcétera, etcétera. Se cuestiona el absolutismo y volvemos pues a valores más clásicos. Pero entonces llega la rotura total, ¿no? ¿O aún no llegamos ahí? Bueno, sí que llegamos ahí. Bueno, viene luego el modernismo. Me estoy saltando algunas etapas, pero para mí el modernismo volvería a ser una época de simbolismo, búsqueda de elementos naturales, relación con la natura, misticismo. No sé exactamente ¿por qué? Bueno, de hecho sí, es una reacción a la industrialización, porque previamente ya ha nacido la revolución industrial. El Art Nouveau, ¿no? Que es como, vamos a hacer una arquitectura nueva con la industrialización, pero que al final se queda en una anécdota, porque al final son todo cosas orgánicas que intentan ser filigranas y no es esa la arquitectura nueva, ¿no? Sí, yo creo que es una reacción a la industrialización porque ya antes hubo un estilo que podríamos denominar industrial, ¿vale? Y ante eso, pues el Art Nouveau reacciona pues negándolo, ¿vale? Con lo cual siempre vamos oscilando en este patrón. Hay como dos tendencias, ¿no? La del orden y la del desorden, o la de... Para mí es la de lo real y la de lo simbólico. Y ahora ya entramos en la etapa actual, que sería un poco el movimiento moderno, estilo internacional. No sé catalogarlo porque en la etapa actual, o estilo contemporáneo si quieres, pero hay tantas subvariantes, es tan ecléctico que no sabría ponerle un nombre. Pero volvemos a estar en la etapa de la representación de símbolos. Hoy en día, pues yo qué sé, edificios, por ejemplo, los que hace Zaha Hadid, que son no tienen una forma, ese estilo deconstructivista, ¿no? Eso lo que te está llevando es a que tú vivas una experiencia, no te está hablando de nada real. De hecho, tú no puedes reconocer cómo se aguanta un edificio de Zaha Hadid. Tú ves una forma abstracta y en vez de buscar algo tangible, funcional, comprensible, yo creo que se busca una experiencia de usuario.
O sea que el lenguaje de Zaha Hadid, de alguna manera, es el dejarse ir, el impresionar, Sí. No hay un orden como estaba preestablecido antes, es decir, es un brutalismo, una expresión porque sí, de alguna forma. No puedes justificar las formas. No, exacto. Yo voy ahí. No sé, es que no sé por qué hace lo que hace, ¿vale? Sí que es una expresión estética muy marcada, pero yo creo que lo que quiero intentar alcanzar saber es ¿a qué responden estos tipos de lenguaje, sobre todo los actuales, ¿no? ¿Qué quiere Zaha Hadid? Bueno, seguramente no quiere nada. Es decir, su forma de expresar los edificios es sensible, ¿no? Es decir, me sale del alma esto y lo hago. Es como Frank Gehry, ¿no? Con sus edificios, con el Guggenheim, que decían que coge una hoja de papel y le va dando una forma. Bueno, esto no responde más que a un sentido estético, si quieres. Son como esculturas, ¿no? ¿Un poco? Sí, de alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, yo en el caso de Frank Gehry, ¿no? Que es un poco así también, y que hace edificios icono para ciudades, ¿no? Es decir, hay esa época, ¿no? Que tú la conoces, de ten en tu ciudad un arquitecto estrella que te haga un edificio que cambie la ciudad, como si todas las ciudades pudieran cambiar. El caso de Bilbao pasó, pero no en todas las ciudades puede pasar, ¿no? Y Frank Gehry, claro, pues a mí me gusta mucho Frank Gehry, es decir, y además los espacios que consiguen en el Guggenheim, o sea, cómo se entra al Guggenheim, el atrio que tienes cuando has superado la primera parte del edificio, todo eso es impresionante, cómo entra la luz, etcétera, eso está súper bien, ¿no? Pero claro, eso no es solo la forma, que Gehry es así, sino que dentro pasan cosas, arquitectónicamente hablando, que son muy interesantes, ¿eh? No sé si en Zaha Hadid es así, ¿eh? Seguramente también, pero no lo veo tanto. Pero volviendo al tema de la representación de símbolos, también está el estilo high-tech o el lenguaje high-tech, que es el que hace Norman Foster, que son edificios cuyo propósito es que veas el poder que tiene el promotor que hay detrás, ¿no? Si buscamos ejemplos aquí mismo en Barcelona, la Torre de Collserola, que dentro de todo es una cosa bastante normalita, pero en el fondo muy, muy simbólica, muy estética, una columna con unos tirantes, ¿vale? Que la mantienen en equilibrio, pero te transmite una sensación de eficiencia. Al final es una torre de comunicaciones, de eficiencia, y que aquello no va a fallar, ¿vale? Hombre, el lenguaje de Foster siempre ha sido mostrar mucho poder desde lo sencillo, ¿no? De alguna forma. Es decir, te hago la idea es muy sencilla, muy potente, pero es súper tecnológico, ¿no? O sea, no monta cosas estrambóticas, sino muy claras, pero muy potentes, ¿no? Sí. Si quieres, luego hablamos de ejemplos, porque tengo algunos pensados. En realidad, yo creo que todos estos estilos, high-tech, de constructivismo, son posmodernos, ¿vale? Porque previamente, que además me lo he saltado, estaría el estilo moderno bien entendido, que es el de Le Corbusier, por ejemplo, el funcionalismo, el racionalismo. Eso es real otra vez, ¿vale? Eso es real otra vez, y luego pasamos al posmodernismo, que es otra vez lo simbólico, ¿no? Entonces, ese patrón a mí me da que pensar, ¿no? Es como si cada vez que hemos alcanzado un punto óptimo o una unión óptima, armonía óptima entre lenguaje y funcionalidad, eso lo llevamos al extremo, se nos va un poco de las manos, pasamos al terreno del simbolismo y luego volvemos otra vez a la realidad. Es como si nos cansáramos un poquito hemos ido tan allá que nos cansamos y volvemos para atrás y replanteamos un poquito, ¿no? El tema y decimos, bueno, ahora vamos a otra cosa, ¿no? Que es diferente, porque ya no podemos ir a más. Sí, ¿no? yo creo que sí. Además, me acuerdo que en el primer podcast estábamos hablando de los trabajos de hoy en día. Son como, o las actividades o las cosas que la gente hace, todo es como muy efímero, todo es como muy virtual, todo se hace en el terreno de las redes sociales, ¿vale? Es como de usar y tirar, ¿no? Es como de usar y tirar, y justamente en el primer podcast decíamos que antes las cosas que se hacían tenían vocación de perdurar, ¿no? Pues de nuevo lo de los paradigmas. Antes las cosas eran tangibles, reales, ahora son virtuales y efímeras. Y con los estilos arquitectónicos o con los lenguajes, ya que hablamos de lenguaje, yo creo que pasa un poco lo mismo, que vamos alternando pues lo real con lo simbólico. No diré virtual, pero sí con lo simbólico. O sea que de momento hemos hablado del lenguaje arquitectónico,
comparándolo o explicándolo a través de los estilos, ¿no?, de la historia. Sí. Pero claro, el lenguaje arquitectónico o el lenguaje de la arquitectura se puede atacar de muchas maneras distintas, ¿no? Porque, y ahora yo abro otro melón, si quieres, ¿Y tanto? que es el lenguaje propio del arquitecto. Es Claro. decir, cuando el arquitecto habla, cuando el arquitecto explica su obra, ¿no?, ¿Qué términos utiliza o cómo lo explica, ¿no? Porque para mí hay como dos temas que se juntan, pero que son difíciles de explicar, ¿no? O sea, primero es el lenguaje entre los arquitectos. Yo te puedo decir 4 palabras recursivas que utilizamos siempre y ya nos entenderemos. Pero eso al pueblo, digamos, no lo va a entender o no dice, bueno, ¿qué dicen esta gente? Entonces hay que como explicarlo de otra forma. No más sencilla, sino otra forma para que ese lenguaje no sea más técnico o más artístico y sea más llano. Es decir, oye, mira, es que al final... Es que esto pasa mucho con las grandes arquitecturas que te meten un rollo, los grandes arquitectos, y al final, oye, no, es que esto lo he dividido en 3 partes y esto es un no sé qué, y se ha acabado. Claro, ¿a quién te diriges, no? Claro. Y según sea el destinatario, pues vas a utilizar un vocabulario u otro. Sí, es normal, es normal. Bueno, debería ser así, entiendo yo. ¿Quieres que escuchemos, por ejemplo, a Foster? Venga, Norman Foster. Foster, bueno, está doblado, pero está explicando él mismo, además con un lápiz y tal, empieza a dibujar y explica cómo ha concebido la idea de unas bodegas en Burgos. ¿Vale? Bueno, pues así es como lo explica él. Imagínense que el corazón es el corazón de una flor con 3 pétalos. 1, 2, and 3. And those 3 petals, if you imagine that this is a landscape, Si se imaginan que los paneles son un terreno inclinado con una direccionalidad a una carretera principal, Cuidado. so this petal comes out of the y el slope pétalo que and da it's big. frente a la autopista es precisamente posicionado en esa posición porque quiere dar frente, volumen, al paso de tráfico. Y la gente aplaude, ¿eh? Sí, pero fíjate, simbolismo en estado puro. Sí, totalmente. Pero yo me pregunto, ¿la gente que estaba ahí entendió algo? Porque 3 pétalos, es decir, no sé, esto no acaba de... En fin, Muy metafórico, ¿no? es como muy metafórico, pero mi pregunta era, ¿puede Foster explicar su edificio? Que lo puede hacer, porque es Foster, pero ¿lo puede hacer hacia el pueblo así, explicando esto? Es que, ¿Tiene que recurrir a los pétalos? claro... Que no me parece mal, ¿eh? No, pero ¿qué quiere comunicar Foster? Es que yo creo que el tema de hoy, el podcast de hoy, un poco me gustaría abordar este tema. Cuando tú comunicas lo que sea, con la estrategia que sea o con las metáforas que sean, ¿tú qué quieres conseguir con tu discurso? ¿Qué crees que pretendía Foster al explicar eso así? Yo creo que, mira, fíjate, yo creo que pretendía hacer poesía, entre comillas, para que la gente dijera, oh, bravo. Sí, lo que diga Foster, palabra de Foster, porque lógicamente, ¿qué le vas a decir a Foster? Que no entiendes, que no. Le vas a decir que le vas a discutir a Foster que he hecho esto, cuando a lo mejor Foster ha pensado de otra manera el proyecto. A lo mejor ha pensado, mira, yo necesito 3 espacios, los he juntado así, este quede aquí, este quede allá, y luego ¿qué hago? Bueno, pues explicaré que hay 3 pétalos y en el centro del pétalo no sé qué. No sé, me da esa sensación, a lo mejor no es exactamente así, pero como que se rebaja, entre comillas, para... Al pueblo llano, ¿no? Sí, para el día de la presentación decir que... Ha hecho una flor, unos pétalos... Que es más un poeta que un arquitecto. Hostia, para mí esto es discutible. Es decir, yo no sé si el público que había allí esperaba ese tipo de discursos o hubiese preferido que le explicaran, pues mira, he hecho esa nave así, se aguanta así, se entra por aquí... No me parece mal, ¿eh? Cuidado, como lo explica Foster. Lo que pasa es que quizá falta algo, falta algo de realidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, están muy bien las metáforas, pero vamos a un poco a la realidad. Y esto enlazo con esto, es otro tema, pero es el mismo, en cómo nos enseñan en las escuelas de arquitectura a justificar nuestros proyectos, ¿no? Ostras, es que yo creo que no nos enseñan. Es decir, sí, pero para nosotros mismos. Pero es verdad que nos falta que nos enseñen para el cliente. Por ejemplo, sí. Porque... ¿Cómo explicabas tú los proyectos? Desde que, bueno, hay muchos puntos de vista, ¿no? Pero digamos que no te pasaba que a medida de escuchar a los demás o de leer algunas cosas o lo que sea, dices, bueno, pues será así como hay que explicarlo.
Bueno, ¿no? yo me acuerdo el primer impacto que tuve en la escuela, el primer día, nada más llegar, en la primera vez que hicimos asignatura de proyectos, que nos enseñaban ejemplos de casas, y me acuerdo del discurso que hicieron los profesores para ellos explicarnos a nosotros por qué aquella casa era como era. Sinceramente, Sí. el primer impacto no fue bueno, me pareció una chorrada. Sí. Cómo el profesor me explicaba aquella casa, porque yo iba buscando pues que me dijera, mira, aquí hay una pared, aquí hay una puerta, es algo muy obvio, y me hizo poesía el profesor. Y yo, para mis adentros, me reí, pensé, tú no sabes. yo pensé del profesor, tú no sabes, este discurso es innecesario hacerlo así. Es más, pensé, el arquitecto seguro que no ha pensado todo esto. Lo que pasa es que luego entiendes que tiene un sentido. Sí. Es decir, las cosas... por eso decía que hay dos maneras de explicarlo, ¿no? O sea, tú como arquitecto tienes que explicar las cosas no solo de una forma llana, sino darle la importancia que tiene a nivel intelectual. Y las obras que uno hace, aunque sean cosas sencillas, tienen dentro algo más, ¿no? Y yo supongo que eso los arquitectos lo tenemos que hacer porque va con el oficio. Y está bien que sea así, porque te obliga a pensar también, ¿no? Pero sin pasarse, yo creo que Sin pasarse. Aquello en lo que tú te inspires, si tú te inspiras en una flor, eso creo que pertenece un poco a tu intimidad. Si tu proceso creativo ha necesitado pensar en una flor para hacer unas bodegas, muy bien, y lo puedes explicar, pero de forma un poco tangencial. No creo que deba ser el único discurso para explicar un proyecto. Yo echo de menos un poco la parte técnica, sinceramente. Y más en Foster. Bueno, me has puesto este corte, seguramente tiene otros discursos que no son así, ¿no? Pero si no, corremos el riesgo de que la gente nos tome por poetas y la arquitectura es técnica, digámoslo, la arquitectura es técnica. También tiene algo de poesía, debemos decirlo así. Sí. Pero digamos está relegado a un plano distinto, un plano más propio de la profesión, no sé, yo no o hacer libros, o sea, se pueden hacer libros en ese sentido y está muy bien, ¿no? Pero bueno, yo te decía esto porque cuando estás en la escuela hay una serie de palabras, yo me he apuntado unas cuantas, que siempre salen en todos los proyectos. Cuando tú vas a justificar, siempre hablas del espacio, volumen, algo diáfano, maclas, ejes, la luz. O sea, todos estos términos siempre parece que tengan que salir cuando justificas un proyecto, porque el contexto, ¿no? O sea, esos recursos un poco fáciles, que si no los dices, hay gente que dice, no, yo voy por otro lado, quiero hacerlo de otra forma, entonces parece que falte algo, porque le falta la calidad arquitectónica de toda la vida, ¿no? Claro, tienes que vestir tu obra con un lenguaje propio de nuestra profesión, pero estás hablando, supongo, de cuando hablamos entre nosotros, Exacto. entre arquitectos, o también ese mismo lenguaje lo aplicas al cliente. No, al cliente no. Yo por lo menos no. Lo que pasa es que yo tengo una anécdota, si le puedo explicar. Sí. En el proyecto fin de carrera, que además tú estabas delante, había otro chico que estaba presentando antes que yo. No sé si te acuerdas. Sí. Que sacó un 9 o un 10, impresionante aquel chaval. Empezó, yo desde mi punto de vista, ahora y antes, pero bueno, metió un rollo filosófico que yo no digo que no tenga valor, cuidado, pero que yo no entendí nada. Es decir, a lo mejor uno es más creíble cuando explica algo que no se entiende. Y entonces, me acuerdo que los profesores, cuando evaluaron al final a este chico, le dijeron, no podrías ser mejor arquitecto. Y yo pensaba, a lo mejor lo es porque mete esos rollos, no por el proyecto en sí, que luego estaría mejor o peor, no, ahí no me meto, Pero había ese lenguaje, Sí. ¿no? Como que el discurso lo aguanta todo, ¿no? Sí, y como si estuviera preparado ya de antemano, como si yo pudiera venir ahí con un guión hecho, como si fuera una película, y meter este rollo y decir, ya está, ¿no? Entonces, me faltaba algo más de naturalidad o algo más de realidad, lo que te decía antes. Bueno, al final son 4 muros y bla, 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 ¿no? Ostras, pues a lo mejor este es el reto, ¿no? Este chaval que dices, a lo mejor hizo un discurso muy barroco, muy simbólico, y a lo mejor el reto es poder hablar de tu obra con un discurso llano. Si con un discurso llano consigues impresionar a alguien, es que aquella obra vale mucho. Y cuidado porque hay arquitectos, hay una arquitecta que a mí me encanta, que tú lo sabes, que es Carme Pinós. Carme Pinós habla llanamente. Y habla de una forma, no tengo ningún corte de ella, pero buscarlo. Cuando explica un proyecto, lo entiende todo el mundo. Y además tiene la calidad arquitectónica, porque lo hace desde el conocimiento de lo que es la arquitectura, ¿no? Que no es solo arte, que también es técnica, que también es lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, claro, depende mucho de los arquitectos, ¿no? Pero lo que me extraña a mí, claro, yo no recuerdo
bueno, porque creo que no hay audios, o sí, no lo sé, haber escuchado a Mies van der Rohe explicando la casa Farnsworth, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué diría Mies? Pues oye, es una caja de vidrio con un elemento central y bla, 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 y se ha acabado, ¿no? O sea, no veo a Mies siendo como era, intelectualmente hablando, un tío que te meta un rollo, ¿no? O sea, él va al grano. Mira, si Bueno, esto... era minimalista seguramente incluso con las palabras. Claro. No lo sé, ¿no? O sea, Realmente es no lo tan sé. potente la idea, en su caso, es tan potente, tan grande, que no hace falta meter poesía ahí. Yo estoy obsesionado con la idea de si el lenguaje de los edificios transmiten el mensaje que el arquitecto quería. Para mí esto es la clave. Es lo que decíamos también en el primer podcast de hablar con propiedad o comunicar con propiedad. En el caso de Mies, pongamos, por ejemplo, la Casa Farnsworth, que tú ahora citabas, o el Pabellón de Barcelona, que lo tenemos aquí muy, muy cerquita, ¿no? Pues yo creo que el edificio, o estos dos ejemplos que acabamos de decir, sí que transmiten la idea de menos es más, que es lo que Mies quiere enseñarnos. Él inventa, vamos a decir que inventa un estilo que no es minimalista en realidad, pero bueno, para entendernos, vamos a ponerle el nombre de minimalista. Pero menos es más significa que con menos elementos tú vas a gozar de... Vas a conseguir más. Vas a conseguir más, una experiencia mayor. La Casa Farnsworth, con menos elementos, te unes más a la naturaleza y al entorno que tienes, ¿vale? Con menos elementos te distraes menos de lo... Luego es invivible. Luego es invivible. Luego es invivible porque, lo cual, claro, como nos es de lleva cristal... a otro sí, discurso, sí, a otro, sí. ¿no? Otro debate. Bueno, pero él marcó tendencia, ¿vale? Quedémonos con esto. Él marcó tendencia, de hecho, yo diría que es una de los estilos de lenguajes más vigentes hoy en día. La gente le gusta el minimalismo, ¿vale? No sé qué entienden por minimalismo, tampoco tengo yo claro sí, qué es. Eso es otro tema, ¿eh? Ahora ha vuelto esta tendencia, hace unos años, ¿no? De lo del minimalismo y tal. Pero yo veo a veces ejemplos en YouTube de mi casa o mi piso minimalista. Yo no veo que eso sea minimalismo. Es decir, bueno, tendríamos que definir bien Claro, qué es. ¿qué es? Porque parece que el minimalismo, por lo que yo he visto, el minimalismo sea poner en cada sitio lo que hace falta, ¿vale? Pero es que a lo mejor el minimalismo no es poner en cada sitio lo que haga falta, es poner o no poner. Es decir, a lo mejor no pongo. Claro. No, a lo mejor hay un lugar que no pongo nada porque no hay que poner nada, ¿no? En cambio, parece que la filosofía actual es, no, es que este rincón es para esto, para esta planta. Este es para esta luz. Bueno, o no hace falta poner nada, ¿no? Entonces, yo no sé si se ha tergiversado un poquito el concepto de minimalismo actualmente. Seguramente sí. Pero en cualquier caso, yo creo que es un buen ejemplo, Mies, de lo que quiere transmitir. Yo creo que casa lo que quiere transmitir con la obra que ejecuta, ¿vale? Al final, el pabellón de Mies sí, lo he dicho bien, el pabellón de Mies es impresionante. O sea, te transmite lo que es la esencia del espacio, no pone puertas. O sea, al final el espacio se define por planos. Sí. Planos que son las paredes, ¿vale? Te transmite paz, te transmite armonía. Ostras, eso llevado al terreno del hogar, pues puede tener un sentido, ¿no? Menos es más porque te va a permitir disfrutar de otras cosas. Pero lo importante, como todos los lenguajes, que hoy hablamos de lenguaje, ¿no? Arquitectura del lenguaje, es que el lenguaje de Mies, por ejemplo el de Mies, si tú no entiendes, es como cualquier idioma, ¿no? Si tú no entiendes el idioma, no puedes entender la idea. Entonces, a Mies hay que entender, porque hay mucha gente que dice, ve aquello y dice, el pabellón. Se queda igual, ¿no? Dice, bueno qué sí, soso, qué aburrido, bueno, incluso. O sí, qué bonito, pero bueno, no. Pero si no entiendes el lenguaje, no puedes entender la grandeza que tiene ese edificio, ¿vale? No es solo una cosa visual, no es un cuadro. O sea, a veces los cuadros también hay que entenderlos, ¿no? Pero es que detrás del pabellón, por poner este ejemplo, hay todo un discurso que además va con la modernidad, con los nuevos sistemas constructivos, con una época determinada que hay que entenderla. Entonces, cuando la entiendes, dices, hostia, pues esto es impresionante, ¿no? Pero nuevamente, seguramente es un discurso o un lenguaje reaccionario a épocas anteriores, como el propio modernismo, Art Nouveau. Tanto ornamento, al final no te deja concentrar, o sea, te atabala, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, no sé, Tadao Ando también es un arquitecto minimalista que juega con el hormigón, la luz y el espacio. Es que tampoco hay más en la arquitectura, ¿vale? Tiene la iglesia aquella que no sé cómo se llama, la iglesia de la luz, o un edificio muy pequeñito que no sé dónde está, pero que... Está pensado para que entre la luz en el punto del... Exacto, creo que es en la fachada posterior. Hay como una cruz, o sea, el hormigón tiene una grieta en forma de cruz, como una rendija, por donde entra la luz. Y ya está, es como una caja opaca con unas rendijas de entrada de luz que tienen un mensaje religioso, simbólico, y allí no vas a buscar nada más que no sea, pues, paz, ¿no? Paz. Bueno, hemos hablado del minimalismo, lo que pasa que podemos irnos a lo contrario, ¿eh? Es decir, el lenguaje no tiene por qué ser simplista, y no sé qué. Puede ser todo lo contrario. Hemos hablado de Frank Gehry, que es para mí, una mezcla de todo. Sí. Pero hay otros lenguajes. Ahí está la gracia, bueno, ¿no? El orgánico. Podemos hablar de Frank Lloyd Wright y la Casa de la Cascada. Bueno, Frank Lloyd Wright inventa, ¿no?, el lenguaje orgánico, que también habría que definir qué es el lenguaje orgánico. Sí, otro gran tema, que a veces se abusa de lo orgánico, porque Frank Lloyd Wright era orgánico en tanto que tiene en cuenta, para mí, la naturaleza. Yo creo que es eso. Es decir, se sitúa en el sitio, tiene en cuenta los materiales del lugar, no sé qué, y esto lo hace orgánico. Pero a lo mejor la definición de orgánico, porque también se dice que Zaha Hadid era orgánica. Es que la gente confunde un edificio que tiene formas curvas, ya se piensa que es orgánico. Y no, un edificio orgánico, al menos tal como lo concebía Frank Lloyd Wright, es aquel edificio que responde de una forma determinada a un entorno natural. ¿Vale? En el caso de la Casa de la Cascada, que además tú y yo la pudimos visitar, que es impresionante, ¿vale? Sí, es increíble. Se integra, o sea, explícalo tú si quieres. Es una casa que... Es que la misma idea es la casa. Sí. ¿No? Porque la idea es, voy a poner una casa encima de una cascada. Ya está, se ha acabado la casa en ese momento. O sea, ya está. Fíjate, lo normal que sería poner la casa al lado, o sea, si tienes una cascada no vas a edificar, poner la casa al lado o desviar la cascada. Él dice, no, este es el entorno, voy a hacer una casa que se adapte a esa circunstancia. Hay como una pequeña cascadita y la cascada va por debajo de la casa. La cascada forma parte de la casa. Y la casa forma parte de la cascada de alguna forma. O sea, es la misma cosa. Eso es orgánico. La gente que lo busque en Google, que ponga Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright y que alucine de lo que va a ver. ¿Vale? Y además que la casa también está concebida como una serie de planos horizontales, como muy estratificados. Tú no ves cómo se aguantan aquellos planos, porque hay una línea de sombra. Los voladizos, ¿no? Los voladizos, exacto. Con lo cual no estás, entre comillas, tocando el terreno, que es sagrado, sino que son unos planos flotantes por debajo de los cuales pasa la cascada. Aquí viene un poco, yo incluso lo relaciono con... Es algo racional también. Es decir, esos planos están súper bien delimitados, son planos horizontales, porque Wright siempre buscaba la horizontalidad, pero son súper racionales. Es decir, no busques imperfecciones. Son planos superpuestos encima de una cascada. Y la modernidad y la naturaleza están fusionadas y en una casa que es la propia esencia de la naturaleza, ¿no? Y son contundentes, o sea, no son unos planos finos, pero aún así quedan muy bien. Hablabas de horizontalidad, además la casa también está revestida de piedra también estratificada, marcando. De hecho, el pavimento interior también es de piedra. O sea, arquitectura orgánica también es el uso de materiales naturales. Y creo... No sé si me equivoco, a lo mejor tú lo recuerdas, creo recordar que incluso los cristales de la casa, las esquinas, no tienen carpintería. La esquina es vidrio contra vidrio. Exacto. Para no romper las vistas con la naturaleza. Puedes abrir la ventana y abres la esquina. Abres la esquina. Abres la esquina, con lo cual no tienes... Puedes ver 360, digamos. Sí. Bueno, 360 no, sería 180 o lo que fuera, ¿no? Sin tener el obstáculo de la esquina, ¿no? Exacto. Y el color también de la propia carpintería, que es un color... Rojizo, ¿no? Rojizo otoñal, ¿no? Podríamos decir eso, podríamos considerar. Con lo cual yo creo que todos estos aspectos convierten a aquella casa en un ejemplo de arquitectura arcónica sin tener curvas. Exacto. Luego ha hecho curvas también, hizo curvas, ¿no? Pero el Museo Guggenheim, por ejemplo, es ¿no? con una gran curva en espiral. Probablemente hizo eso ahí, en Nueva York, donde todo era... ¿no? Racional, entre comillas, rascacielos, no sé qué. No, pues yo aquí meto la curva. Pero fíjate que lo genio que era el tío, que, o sea, hablábamos del lenguaje y lo que el arquitecto quiere transmitir con su lenguaje en los edificios. El Museo Guggenheim, o un museo en general, por definición, ¿qué es? Es un recorrido.
Cuando tú vas a un museo, tú vas a andar y vas a ir pasando de cuadro en cuadro. El tío dijo, vale, pues si es eso un museo, vamos a hacer que todo el recorrido sea una espiral, empezando por la planta de arriba y tú vas bajando en forma de espiral, con lo cual tú no tomas ningún ascensor ni ninguna escalera. El recorrido es continuo. Y vas viendo cuadros a medida que avanzas, ¿no? En el fondo, o sea, no hay plantas. No hay plantas. Entendiendo plantas como cada uno de los espacios separados por un forjado. Aquí no, porque vas circulando, vas bajando. A lo largo de esta espiral hay un espacio vacío en el centro, ¿vale? De 5 o 6 alturas, no sé cuántas alturas tiene el Guggenheim. Y de ese espacio central te viene la luz que ilumina también a los cuadros, ¿no? Es un poco lo mismo que la Casa de la Cascada como concepto. Es decir, ¿qué es la Casa de la Cascada? Una casa en una cascada. Bueno, pues, ¿qué es un museo? Es un recorrido. Pues hago un recorrido dentro del edificio. Pues esto que acabas de decir es muy difícil de conseguir. Sí, o sea, sí. muy fácil de hablar ahora en un podcast, pero, ostras, pensarlo y lograrlo. Y sobre todo romper el esquema tradicional. Porque solo diciendo eso ya tienes el proyecto justificado. Luego, mejor o peor. Pero la idea es tan potente, lo que decíamos antes, que no tengo que inventarme pétalos como Foster, ni inventar una historieta, para que la gente le diga, vale. No hace falta. Porque la idea es tan potente que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Claro, yo creo que Foster, si lo que quiere es hacer un edificio que sea simbólico, pues que diga que ese es su discurso. He hecho esta bodega en forma de pétalos porque eso lo va a petar, ¿vale? Nunca mejor dicho. Y ya está, y te paras aquí, ¿no? Bueno, en el corte a lo mejor estaba hablando de esto, a lo mejor no había más. ¿Quieres que, ahora que hablamos del lenguaje de arquitectos, luego hablaremos del lenguaje en general, ¿eh? Sí, muy interesante. Ahora que estamos en este tema, ¿qué opinión te merece a ti Calatrava en este sentido? Bueno, Calatrava, otro melón. Otro melón como melón, como cosa que se abre, o como melón como persona. Bueno, a ver, Mies, ejemplo, ok. Frank Lloyd Wright, ejemplo, ok. Calatrava... Cuidado. Calatrava es un arquitecto entre arquitectos denostado. Y entre no arquitectos, ¿vale? También, ¿no? Por lo visto. Entonces yo, como ingeniero, le reconozco sus méritos, porque creo que él es ingeniero de Ponts i Camins, de puentes, Sí. ¿no? Puentes y caminos, y también arquitecto. Pero claro, como arquitecto, si el lenguaje de un edificio tiene que comunicar algo o resolver algo de la ciudad, esa faceta de adaptación al entorno yo no la veo en sus edificios. No, porque precisamente hace lo contrario, ¿no? Voy a diferenciarme o voy a plantar aquí un edificio que asombre, pero no por su integración, que luego más o menos la tendrá, sino por lo que es, por el objeto, ¿no? Por ejemplo, bueno, para la gente que no sepa quién es el que ha hecho la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. ¿Vale? Bueno, ha hecho 1000 puentes. Sí. Que los puentes a mí me gustan, ¿eh? Sí. No, yo no creo que sea mal arquitecto, ¿eh? Lo que pasa es que quizá no tiene en cuenta cosas que la arquitectura tendría que tener en cuenta. Claro, lo mismo te planta este edificio aquí que en otra ciudad, con un entorno totalmente distinto. Parece que haga esto, ¿no? ¿Quieres escuchar a Calatrava hablando porque él es muy material, o sea, de la estructura, de los huesos, ¿no? De esta cosa así como muy de esqueleto, ¿no? Claro, es que hace esqueletos, resumiendo. Sí, de alguna manera. De alguna ¿no? manera. Entonces, ¿cómo se expresa él hablando de las estructuras, ¿no? Mira, Venga, eso es lo que dice. Dale. Pues yo diría lo siguiente, que existe es decir, que en sí mismo requiere todo un aparato técnico. ¿Me comprendes? Que también es muy interesante en sí mismo, es decir, que no se trata, o sea, que se recurre, o sea, que hay que recurrir a aparatos, por ejemplo, como son articulaciones, que hay que recurrir a motores, que hay que recurrir, y entonces esto pone también, o sea, lleva en sí mismo una complejidad, complejidad que puede ser, si yo tuviese de algún modo que resumirlo en muy poco, ¿no? En una fórmula, A ver, por el favor. problema de la dinámica con relación a la estática es que la fuerza en realidad no es más que un movimiento congelado, ¿no? Por así decirlo. Un movimiento congelado y ahí se queda, ¿no? O sea, Pero un momento, ¿qué era este discurso? está explicando cómo las estructuras que él tiene concebidas vienen de cómo esto pasa en Valencia, ¿no? Por ejemplo, que son como elementos que están ahí petrificados,
¿vale? Y entonces el discurso que tiene él entre las cosas que se mueven y las que no se mueven, ¿no? Porque él hace muchas brisolets y cosas que luego se abren y se cierran como carcasas, ¿no? Entonces, cuando le preguntan, oye, pero ¿cómo entiendes tú esta estática y esta dinámica de los cuerpos arquitectónicos? Pues te mete este rollo que no se entiende nada, pero al final dice, es un objeto congelado. O sea, me has venido abajo. O sea, si me metes un rollo filosófico, mételo ahí que no se entere nadie. Pero luego no me digas que es un objeto congelado. Como si fuera de La Sirena. ¿Entiendes? O sea, es que no acabo de entender. Pero es que además es como no decir nada. O sea, al menos en ese corte. O sea, objeto congelado, pero ¿para qué? O sea, me falta la segunda parte del discurso. O sea, ha hecho un discurso puramente formal, Sí. formalista, Sí. descriptivo de una forma, pero ¿para resolver qué? ¿Para conseguir qué? Es que cuesta de entender, pero insisto, el lenguaje responde a un objetivo del arquitecto. El objetivo de Calatrava era hacer esqueletos congelados. No lo sé. Yo creo que tiene que ser algo más. Y, a ver, nos da mil vueltas, ¿eh? O sea, aquí no. Yo creo que Calatrava tiene en la cabeza tantas cosas que luego cuando las intenta explicar, el resumen es, no es el mejor explicando las cosas. Seguramente Pero no. eso no significa que no sea bueno en su trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un lío mental que yo no sé ahora si lo tiene más claro, pero son tantas cosas, ¿no? Que luego lo explica y dices, bueno, no, pues no me he enterado. O sea, Mira, yo de Calatrava he leído que lo catalogan como... Su estilo lo catalogan como biomórfico, ¿vale? Seguramente es adecuada esa palabra, pero biomorfismo, ¿para qué? Yo me pregunto esto. Al final, hoy hablamos de lenguajes y los lenguajes sirven ¿para qué? ¿Para comunicar qué? Igual que las personas. Las personas cuando utilizan lenguajes para comunicar algo, pues los edificios también tienen que comunicar algo. Y creo que a veces una mala comunicación echa por tierra, pues, un buen edificio. bueno, que no lo diga Calatrava, ¿no? O sea, Resumirlo es muy poco, ¿no? En una fórmula. El problema de la dinámica con relación Sí. a la estática Dime. Es que la fuerza en realidad no es más que un movimiento congelado, ¿no? Bueno, hacía gracia un poquito este pensamiento, Sí, ¿no? pero nuevamente, ¿a quién se dirigía? No lo sabemos. No, ¿Al cliente? Es como hacer teoría, pero como un poquito barata, ¿no? Porque no puedes ir con estos términos, parece, ¿no? Pero bueno, yo respeto a Calatrava. No soy fan, pero a ver, lo respeto bastante, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos de lenguajes arquitectónicos, pero bueno, no sé si hay que saltar un poquito al lenguaje en general o quieres seguir sobre el tema de la arquitectura. Yo pondría un ejemplo más de arquitectura. Digo, para no cansar a la... No, la gente no se cansa, en absoluto. Vale. La Ville Savoye, por ejemplo, o Le Corbusier, el lenguaje del Corbusier. Otro ejemplo para mí bueno, ¿vale? De lo que el lenguaje comunica. O sea, se cuadra o casa la idea lingüística del edificio, el estilo, con el objetivo que tenía el arquitecto o la función para la cual ha sido hecho el edificio. Le Corbusier hace la Ville Savoye, que es una vivienda, creo que cerca de París, dentro del estilo, no sé, funcionalista o... Racionalista. Funcionalista, estilo internacional. De primeros del siglo XX, digamos. Sí. ¿no? Al final, él concibe el edificio como una máquina práctica para el usuario, ¿vale? En ese caso estamos hablando de una vivienda. No se aleja mucho a lo que tenemos ahora en mente, ¿eh? No, Con es las que, viviendas. es que para mí es... Atención lo que diré. Es Cuidado. el mejor arquitecto de todos los tiempos. He cambiado de opinión varias veces a lo largo de la vida. Vale, entonces... Pero al final yo le reconozco que el tío se reinventó cada vez y revolucionó la arquitectura cada vez. La Ville Savoye es un ejemplo de edificio que recoge los 5 postulados también inventados por Le Corbusier o reunidos por Le Corbusier, que son O sea, planta... que hay algo teórico, ¿no? Detrás, Sí, ¿no? es que el lenguaje responde a un progreso técnico y se traduce en un pragmatismo para el usuario. O sea, chapó, 10, ¿vale? Y esos 5 puntos teóricos son la planta libre, que la planta libre es una distribución que queda al margen de la estructura. Antes estabas limitado por los muros de carga. Con la aparición de los pilares de hormigón, pues la distribución no queda supeditada a los muros, ¿no?
Luego, la elevación de la casa sobre pilotis, ¿vale? No está tocando el terreno, sino que está elevada y por debajo hay pues un parking, un aparcamiento para coches. Luego, la ventana corrida. Estamos hartos ahora de ver ventanas corridas en todas partes, pero imagínate la panorámica que te da en una casa que además tiene 4 lados, es como un rectángulo y tienes ventanas en los 4 lados, con lo cual tienes una vista de 360. Entre Longuer, Sí. que es una ventana, que no son ventanitas No, una al lado de la no. otra, sino que yo puedo hacer una super ventana. Cosa que no se puede hacer con los muros de carga. Tú no puedes perforar un muro de carga y en horizontal. Puedes hacer pequeños huecos, ¿vale? Ahora lo que pasa es que el pilar está dentro o está fuera. Correcto. Y la ventana va aparte. Correcto. Y por tanto la puedes hacer lo Sí, larga sí, que sí. quieras. Bueno, la otra es la fachada libre en general como concepto. Y luego otra cosa que también es la caña, que es la cubierta transitable para darle un uso que no sea solo la piel superior Parece del mentira, edificio. ¿no? Que hasta ese momento no Claro. se tuviera una concepción de la cubierta como algo útil. Claro, él lo explota al máximo. Además, es una pasada. Y tuve ocasión de pisarla. Está en un viaje que hicimos con los de la carrera. Y es impresionante. Y es moderna la casa. Sigue siendo moderna. A lo mejor está un poco deteriorada ahora, pero es alucinante. Es alucinante. Además, Didi. No, ahora que dices esto, lo de la cubierta, ¿no? Porque el otro día fui a Badalona, que están haciendo unos pisos nuevos, y entonces fui a ver el piso de obra nueva, no estaba mal, ¿vale? Vistas al mar, está al lado del puerto de Badalona. No estaba mal, pero tampoco mata el piso, es decir, bastante normalito, ¿no? Pero entonces le digo, yo se lo digo a la persona que me lo enseña, ¿no? Bueno, es bastante normalito, ¿no? Dice, sí, pero tiene piscina en la cubierta, ¿no? Y entonces subimos arriba y efectivamente una piscina que era pequeña, la piscina, pero claro, con unas vistas al mar increíbles, y entonces solo por eso el piso en vez de valer 300 valía 500. Ya. Entonces, fíjate la importancia de la cubierta, ¿no? Que además la cubierta se había hecho con mucho gusto porque habían unas luces con un suelo de madera, ahí te podías tomar el gin tonic, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, solo por eso, el valor de la vivienda de cara al público y de cara a quien sea era mucho, mucho mayor. Se había aprovechado la cubierta, claro, lógicamente, o sea, algo que ya decía Le Corbusier, ¿no? En su día. Totalmente. Además, el tío pasó por distintas etapas. No sé si te acuerdas, eso nos lo explicaron en la carrera. Al principio empezó haciendo casas, la Ville Fallet o la Casa Stotzer. Casas dominó. No, casas en el Pirineo, creo que en los Alpes, ¿vale? En sí, Suiza, sí. que eran Tradicionales. o sea, cubierta inclinada, de pizarra, fachada de madera, o sea, materiales autóctonos, con lo cual, oye, el lenguaje es el que es para lo que lo necesitamos, que es vivir en la montaña. Luego, el tío se reinventa y pasa a eso, a un estilo más funcional, más tecnológico, hormigón, y los 5 puntos de la Digamos arquitectura. que cambia de lenguaje. Cambia de lenguaje. Cambia de lenguaje porque entiendo que se da cuenta de que algo ha pasado, ¿no? Que hay un cambio de paradigma también en ese momento, ¿no? Total. Un cambio de paradigma de cómo es la sociedad, de cómo es los sistemas constructivos, cómo son los materiales, cuáles son las necesidades económicas de la gente. Y entonces, no, esto hay que cambiarlo. Y entonces, no solo cambia sus edificios, sino que cambia la arquitectura. Yo creo directamente. que busca al máximo exprimir la funcionalidad, aprovechando los progresos de la tecnología del momento, ¿no? Pero es que luego el tío vuelve a cambiar de estilo, es que me parece increíble, y entra en la fase de brutalismo. La Chandigarh y todo aquello. Totalmente. ¿No? La Roncham, la capilla Roncham, incluso las unités de habitación, ¿vale? También son brutalistas. El brutalismo es estructuras de hormigón, megaestructuras de hormigón, sin acabados, o sea, el propio hormigón es el material, crudo, sí, es el material de fachada, monocromismo, y al final, bueno, pues la esencia constructiva está contenida en el propio material que utiliza, que es el hormigón. Por ejemplo, las unidades de habitación es un rectángulo de viviendas, es como un taquillero, ¿vale? Busca la funcionalidad, hace una estructura, la propia estructura te determina las taquillas o los espacios de los casilleros, ¿vale? Los apartamentos, los pisos, ¿no? Dentro de los cuales, exacto, conceptualmente hay un piso, ¿vale? Y ya está, y no se Son complica como la nichos. vida. Son nichos, Lo exacto. que pasa es que son nichos que están, a veces se unen en varias plantas, entre ellos, como si fueran puzzle, ¿no? Sí. Y eso, bueno, entonces ahí hay todo un Y discurso. también hace duplex y hay varias cosas. exacto. Pero sí que es verdad que es como un micromundo
bueno, construido a través de modular el hormigón, sigue siendo pragmático, sigue teniendo cubierta transitable arriba, ¿vale? Que incluso hay, no sé, pistas de atletismo y cosas en la cubierta. Bueno, me parece... una arquitectura integral, porque todos los elementos del propio edificio tienen un sentido, ¿no? Es decir, antes, o lo típico es, bueno, la cubierta pues es una cubierta inclinada o lo que fuera y es simplemente para que el agua no entre. No, es otra cosa. Sí. ¿No? Con Le Corbusier y con otros más es otra cosa. Y ahí está la gracia, ¿no? Para mí es funcional. ¿Qué más? Bueno, vamos a bajar a la tierra. Vale, al lenguaje humano. Al lenguaje humano. Yo quería decir dos cosas muy rápidas. La primera es hacer un vocabulario para dummies. ¿Vale? Porque muchas veces cuando hablamos con los clientes utilizamos palabras más o menos técnicas que no entienden. Que no entienden porque no tienen el diccionario ese de la arquitectura, ¿no? Entonces, simplemente dar cuatro palabritas para que cuando se digan, pues más o menos sepamos todos de qué estamos hablando. Vale, venga, va, me parece bien. Por ejemplo, el concepto dintel. El dintel. A veces hablamos con el arquitecto, es que aquí hay que poner un dintel, ¿no? Y entonces me dice, bueno, ¿pero eso qué es? ¿No? No he ido al diccionario a buscarlo, pero conceptualmente el dintel es la pieza, ¿no? La pieza que está por encima de una obertura, ¿no? Que una suele puerta, ser una ventana. Una puerta, una ventana, que suele ser de hormigón o de piedra o de un material más o menos resistente, que lo que hace es que recoger las cargas que vienen de arriba y que se puedan distribuir de una forma más eficaz sin que se rompa la puerta que haya debajo o la ventana o lo que sea, ¿vale? O sea, es la pieza esa horizontal. Es como si te aguantara el trozo de pared que queda por encima. Exacto. Pues eso es el dintel. Cuando hablamos del dintel, que sepáis un poquito qué es esto, ¿vale? No sé si tú tenías alguna por ahí. Porque... Sí, yo tengo Venga, muchas. ahora que estamos. Por ejemplo, no sé, tabique... No, mira, muro cortina. ¿Qué Muro te parece? cortina. Bien. Es brutal. Venga, es una explícalo. palabra compuesta. Un muro cortina es una fachada de cristal, típica de rascacielos. Es decir, que todo es vidrio. Todo es vidrio. Todo es vidrio y el propio vidrio hace fachada, Sí. ¿no? ¿De alguna manera? Sí. Normalmente es una estructura de vidrio que va anclada a una pared interior, ¿vale? Que sería la fachada interior. Es como un revestimiento, ¿vale? De un edificio de cristal. Que le da esa cosa moderna, esa cosa tal. Sí, le da esa cosa moderna. Son durillos, ¿eh? O sea, los muros cortina a mí me agotan un poco. Tiene una imagen muy, muy dura, muy moderna, pero también un poco... No sé de dónde sale el nombre este, de cortina. O sea, yo no lo sé. Yo siempre, no sé por qué, pero lo he relacionado con... Cuando llueve, pues el agua se desliza creando una cortina de agua. Ser. Es que no lo sé. Yo tampoco. Realmente... No sé si es que viene del inglés, del curtain wall o no sé. Vale, sí, pero no sé de dónde viene el tema, ¿no? Otro tema polémico es cuando hablamos de luz. Hombre... ¿Vale? Porque la luz puede ser varias cosas en la arquitectura. La luz que todos conocemos, que es lo que viene del sol o de una fuente de luz, digamos. Pero la luz también es la distancia que hay, ¿no? Entre dos paramentos, por ejemplo, ¿no? La distancia... Cuando dos pilares. Sí, la longitud, ¿no? O sea, ¿qué longitud hay entre dos pilares? Pues eso es la luz. Claro. La luz es 4 metros. Pues esa es... el concepto de luz. Por ejemplo, en un edificio, cuando si está hecho de pilares, tú no puedes separar los pilares todo lo que quieras. Hay un límite que te lo marca el grueso del forjado o la longitud de las vigas que unirán esos pilares. Pues la luz, una luz de 5 metros, es que los pilares están separados 5 metros, por ejemplo. Y lo mismo para muros, que para muros recibe el nombre de crujía. Sí. Otra palabrita, sí. Que suena muy mal, porque parece que se vaya a romper todo, ¿no? Sí. Que cruje, pues es la distancia entre muros. Exacto. Es lo la crujía es como si tuvieras un muro en paralelo a otro y ese túnel, entre comillas, es la crujía, ¿vale? Que eso es típico de las casas antiguas, ¿no? Las masías, por ejemplo, que tenían 2 o 3 crujías, o las iglesias que sí tienen como 2 o 3 crujías, ¿no? Pues eso es típico, ¿no? Jácena. Hombre... Cuando dices, no, es que hay que tocar la jácena. Yo no conocía esta palabra, o sea, yo conocía la palabra viga. Claro. Antes de empezar la carrera, y jácena no... Yo tampoco, O sea, a mí lo de jácena, ¿esto qué es, no? Bueno, o sea, por no conocía ni la palabra forjado. Sí, que es otra, que la tenía aquí apuntada, ¿vale? Pues mira, hablemos de jácenas y forjados, porque la jácena no es más que una viga principal. Sí. Es decir, es una viga
que tiene una repercusión estructural mucho más grande que una viga normal. Y sobre la que apoyan a veces viguetas. Exacto. Una estructura secundaria. Exacto. Pues la jácena es esa viga que suele ser de hormigón o metálica y que es una señora viga, ¿no? Que tiene una función ahí importante, ¿no? Y forjados... Digo lo que es. Sí. Pues, bueno, forjado es el techo o el suelo de un edificio. Es el grosor estructural que te define, que hay entre plantas. Lo que separa una planta de otra, Sí. Pues en horizontal, pues eso... Lo que nunca he sabido es, cuando tú hablas de forjado de planta baja, ¿te refieres al techo o te refieres al suelo? No lo sé. Yo tampoco. No lo sé. Yo tampoco. ¿Vale? Desde aquí pedimos... Tenemos dos misterios, que es ese es uno. Es decir, cuando hablas de forjado de planta baja, ¿te refieres al suelo o al techo? Yo en los planos pongo forjado de tal Sí. y entre paréntesis suelo de o techo Exacto, de exacto. tal planta, porque no quiero errores. La Sobre otra- todo en los planos estructurales eso se tiene que Sí. definir. La otra gran duda es si las escaleras se cuentan a la mitad, al 100%, o el hueco de escalera, ¿a quién pertenece? La ¿Al escalera- piso de arriba, al de abajo, a la mitad cada uno? En teoría a la mitad cada uno. Pero bueno, En teoría, pero ¿quién lo dice? Es decir, claro, porque si arriba ya no tengo más escaleras, ¿no? Sí, sí. Pero abajo sí, entonces me queda una media planta que ¿de quién es? Bueno, una media escalera que la sumas a la planta de arriba, ¿no? Bueno, claro, pero entonces ahí tú ya interpretas, ¿no?, que la superficie de la escalera le corresponde a... Esto no está resuelto No está todavía. resuelto, ¿eh? No. Bueno, para ir acabando, arqueta. Hombre, La arqueta, ¿no? Cuando dices, no, es que los tubos van a la arqueta, ¿no? Arqueta es un nombre un poco cómico, pero la arqueta no es más que un cajón, vamos a decirlo así, que puede ser de hormigón, de obra, de plástico, lo que sea, donde van a parar todo lo que es el saneamiento, ¿no? Todos los fecales, Sí. todo el agua de los desagües. es como un hub. Exacto. Un switch. Todo va a parar ahí, de instalaciones. a ese cajón, y de ese cajón entonces sale otro tubo más gordo que va ya a la red del alcantarillado o lo que sea, ¿vale? Ahí se acumula. ¿Y por qué se acumula? Pues para que se pueda registrar. Porque si se acumula en los tubos mucha porquería y no se puede sacar, pues en la arqueta se puede registrar aquello y sacar, ¿vale? Y ya está. Es eso. ¿Eh? Nervios. Y nervios. Los nervios de un forjado, por ejemplo. Sí. No es que el forjado empiece a temblar porque está nervioso, son las armaduras. Bueno, es que esto es otra palabra, la armadura. Es los hierros que hay en un forjado que le confieren cierta resistencia, Sí. ¿vale? Normalmente un forjado está compuesto de casetones y entre casetón y casetón, Que es otra palabra. que es otra casetón. palabra, es que, o bueno, bovedilla. o bovedilla, que eso igual sí. suena más. pues es la parte reforzada que hay entre las bovedillas, ¿vale? Exacto. Que emulan de algún modo las viguetas, ¿vale? Exacto. Pero esto se utiliza en forjados que se hacen de hormigón, ¿vale? Vale. Cuando dicen es que a lo mejor si haces una cata va a tocar el nervio. Sí. El nervio significa que tocaría eso que hace un poquito de vigueta Sí. o de viga, ¿no? Sí, vale. sí. Y yo tengo otro tema que es Tochana versus Gero. Uf, esto... Tochana versus Gero. ¿Esto aquí en Cataluña se utiliza estos términos? Madre mía. Ladrillos. Estamos hablando de ladrillos, Sí. ¿no? Cuando dice esto es Tochana. Esto hay gente que muere sin saber la diferencia, ¿vale? Arquitectos, digo. Sí. O sea, una cosa es la tochana, que es un tipo de ladrillo, que no es estructural. No. O sea, ahí, Aunque se utilizaba aunque antiguamente. se ha utilizado, ¿vale? Que es lo que se llama, que es un ladrillo que sería el ladrillo hueco. Sí. El ladrillo hueco es la tochana. Sí. Que suele tener las medidas estas de 29 por 14 por 10 o lo que sea, ¿vale? Es el ladrillo hueco y el hueco es horizontal. Horizontal. Es decir, si tú lo miras de canto, digamos, verías unos agujeros en el sentido longitudinal, ¿no? Sí. Pero luego está el gero, que es el ladrillo perforado, no el hueco, el perforado, que tiene los agujeros en el otro sentido, Sí. ¿vale? Que tiene menos agujeros, en teoría, porque este sí que es estructural. El gero es estructural, el tochana no. Entonces el gero, que además suelen ser piezas algo más pequeñas de canto, ¿vale? Bueno, pues esta tiene una función, es como el ladrillo macizo, pero con unos agujeritos transversales, ya Sí. está, ¿vale? Bueno, pues que lo sepáis cuando hablamos de tochana, cuando hablamos de gero. Ya está. Vale, yo creo que deberíamos montar una academia, Tony. Bueno, hay muchos términos. No sé si quieres que hable de los demás, pero con esto sería, yo creo que suficiente. No, hay otro tema que también viene a cuento y es expresiones que utilizan los arquitectos. Por ejemplo, los arquitectos, además un poco para mí pasadas de moda, los arquitectos cuando crean juegan con volúmenes, ¿no? El concepto de jugar. ¿Qué te parece esto? Esto sí, esto también ha justificado muchos proyectos, ¿eh? No, es que he jugado con
¿no? No, bueno, tú, a ver, jugar te vas a la PlayStation. A la PlayStation. O sea, sí, se entiende, ¿no? Pero es como un poco infantil eso de jugar con. No, o he tenido en cuenta tal, ¿no? Bueno, a ver, pero esto es poco material para justificar, ¿no? Claro, es que, ostras, la importancia del lenguaje, ¿no? Tú puedes jugar con los volúmenes o puedes dialogar con el espacio. ¿Qué significa? ¿Que empieces a hablar con las paredes? No, no es esto, ¿no? Pero son recursos también simbólicos del lenguaje que a veces, cuando no sabes cómo justificar algo, pues hablas así. Y lo que decíamos, pues oye, a lo mejor si tú has jugado con los volúmenes, muy bien, pero cállatelo. O sea, no hace falta que lo expreses todo. Ha sido tu manera de crear. Le quita credibilidad un poquito, ¿no? No es que esté mal, pero la arquitectura en algunos momentos tiene que ser seria y entonces a lo mejor... O la fluidez del espacio. Sí. El espacio fluye. No fluye. Fluyen las personas que pasan de una sala a otra, pero el espacio no fluye. Sí. Cuidado, ¿vale? Cuidado con esto, sí. Y esto me lleva, fíjate que viene encadenado, una cosa que para mí es muy importante que hablemos, y es cuando otros sectores se apropian del discurso arquitectónico. ¿Vale? ¿Por ejemplo? No lo soporto además, o sea, lo denuncio desde aquí. Por ejemplo, en política. Sí. Cuando los políticos que no tienen nada que ofrecer en su mensaje, para vestir su mensaje, toman prestadas palabras nuestras, deberíamos cobrar royalties, Tony. Porque ellos te hablan de construir espacios transversales de relación con la transversalidad, sociedad. ¿no? Sí. No, transversalidad, construir espacios transversales de relación. O sea, en una frase corta, 4 palabras, yo creo que arquitectónicas. Que no dicen nada. A lo mejor relación no es una palabra arquitectónica, pero construir... A ver, no han construido ni un baño en su vida. O sea, no puedes hablar de construir espacios. Bueno, es porque es una idea metafórica. Es vale. una cosa, una ideología. Pero, oye, el tema es cuando lo utilizan porque no hay mensaje de fondo. ¿Vale? Entonces lo visten. Está, ¿vale? exacto. Los políticos... Pero si hacen esto, perdona, debe ser porque, igual que los arquitectos, para justificar meten un rollo que no tiene valor, pues esto y viste, ¿no? ¿Viste? Pues esto es lo mismo en política, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no hace falta que los arquitectos tampoco tomemos prestadas palabras que no nos tocan, ¿vale? O sí, o sea, una cosa es una metáfora y está bien, y la otra es basar tu discurso en esto, ¿vale? Los políticos tienden puentes con la oposición, por ejemplo, o con la sociedad. ¿Cómo que tienden puentes? Los ingenieros también entran, ¿no? Claro, o sea, un puente, para empezar, un puente es muy difícil de construir, ¿vale? Es muy difícil, o sea, tú no puedes hablar tan utilizar los puentes como si lo hiciéramos cada día, ¿no? Claro, ¿a qué llaman ellos? Construir espacio, puentes. Creo que o a veces hablan de los cimientos, ¿no? de la sociedad. Hay que fundamentar. Y las vías, ¿no? La vía de tal, la vía de cual, ¿no? Eso pasa en política. También pasa en el periodismo deportivo. ¿También? Sí, me pongo serio, ¿vale? A lo mejor incluso peor, ¿vale? Yo recuerdo retransmisiones en que el locutor... Aquí tengo que hacer una intro, ¿vale? O sea, para mí el deporte, cuidado con lo que diré, y más concretamente el fútbol, es una cosa de brutos. Es darle una patada a un balón, ¿vale? Y ya está, no es más. No es más, lo siento. ¿A quién te discutiría, eh? Para mí no es más, ¿vale? El deporte que todos vemos, ¿eh? O sea, otra cosa que tú lo practiques y es... La esencia misma es esta. Sí, la esencia es esta, ¿vale? Entonces tú ves que los locutores dicen que, no sé, Messi coge la esférica, a ver, di pelota. No hace falta que geometrices tanto el fútbol porque al final es darle patadas. Coge la esférica y hace triangulaciones en el área. No hacen triangulaciones. No van triangulando. No. El cartabón ni el... Claro, no calculan nada, ¿vale? Entonces, conceptos como esférica para decir balón, triangulaciones para decir pase y el área, bueno, el área es el nombre que recibe, pues... Bueno, y el arquitecto, o sea, Xavi es el arquitecto. Y Xavi es el arquitecto, es exacto. El arquitecto, ¿no? Y dices, bueno, ¿has hecho algún proyecto ejecutivo tú para ver lo que es ser arquitecto? Porque, a ver... Como concepto lo entendemos, pero... Claro, o trazan, los jugadores trazan parábolas, ¿no? Cuando disparan, no trazan parábolas, no... Bueno, es el resultado de lo que hacen, ¿eh? Pero creo que a veces se tiende a cientificar, ¿vale? Una profesión que para mí no da para tanto, ¿vale? O sea, bueno, le tienen que vestir también. Sí, vestir, eso es lo que estoy criticando un poco, que el lenguaje lo aguanta todo y creo que no es para tanto. También hablan de que algunos jugadores son muy inteligentes, que es inteligencia, y que tienen mucha sensibilidad, ¿no? Jugando, que son artistas. Son artistas. Messi
era un genio, pero no sé si artista. Es que, ¿qué es artista? Entonces, sí, son recursos, lo entiendo. Pero cuidado, porque a veces... Es una manera de explicar las cosas para que se entiendan, aunque no sean exactamente así. Sí. O sea, Messi es un artista, significa pues que tiene unos dotes de tal y que cual. Bueno, te lo acepto por los pelos. Por los Ostras, pelos, a mí ¿eh? esto es que me fijo mucho, ¿eh? Cuando lo veo por la tele, analizo las palabras y digo, cuidado, ¿qué me quieres decir? A ver ¿Qué si, me quieres decir? claro, me has cogido el diccionario, mi diccionario para tus cosas, ¿no? Sí. Bueno, el otro tema que quería hablar es del lenguaje habitual, o sea, el de las personas normales. No estamos hablando de arquitectura, ¿vale? Me sorprendió ayer o antes de ayer que miré un estudio que se ha hecho, que lo hizo Anthony Stead, Hombre, por si lo quieres buscar, que dice que los chavales, cuando acaban los estudios básicos, digamos, ¿no? En 1945 tenían un léxico de aproximadamente 10.000 palabras, ¿no? O sea, salían de ahí conociendo 10.000 palabras. Vale. En cambio, en 2021, este estudio nos dice que pasamos de 10.000 a 2.500. uy, ¿qué ha pasado aquí? O sea, 4 veces menos. Tenemos 4 veces menos, según este estudio, 4 veces de vocabulario. O sea, que los jóvenes utilizan un vocabulario más escueto, o sea, con menos palabras, ¿no? O sea, en un mundo cada vez más complejo, tenemos menos palabras. Menos palabras. Esto me lleva Veo a un conflicto pensar aquí. lo que tú dijiste la semana pasada, de el hablar con propiedad, que se me ha quedado a mí también, ¿vale? Hablar con propiedad. Claro, si no tienes vocabulario, es muy difícil hablar con propiedad, porque no puedes buscar la palabra adecuada, porque a lo mejor te falta esa palabra, ¿no? Si no la conoces, ¿cómo vas a hablar con propiedad? Pues estarás muy limitado. Puedes hablar bien, quizá, pero hay cosas que a lo mejor no las puedes expresar como quisieras, ¿no? Y me sorprende. Y lo estamos viendo con el lenguaje de los jóvenes, que se basan en bro. Ey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, ¿no? Bro, literal, lo utilizan mucho. Esto te lo digo literal, ¿no? En plan, esto lo utilizan mucho, en plan tal, ¿no? Pero que además es dos palabras que no tienen nada que ver con lo que digas a continuación. O sea, en plan es otra palabra. Sí, Vale, yo lo hago ya como si fuera una. Vale. O sea, en plan, ¿no? O sea, en plan tal, no, da igual, o sea, lo que digas es lo que es. No hace falta el sufijo. Es o el como prefijo. redundante, ¿no? En plan... Claro, me fui allí en plan a ver qué pasaba. Bueno, pues sí, me fui allí a ver qué pasaba. O sea, no hace falta en plan. ¿Vale? Eso me sorprende, ¿no? Bueno, y términos de estos hay un montón. Ya seguro que la gente habrá escuchado. o coger palabras del inglés, ¿no? Outfit. Outfit. Ahora la gente no habla de vestir, sino del outfit que llevas. Bueno, hay el LMAO. No sé Sí, qué es. el MAO, digamos, que es me parto el culo. O sea, que sería la traducción de Loathing My Ass Off. LMAO, ¿no? Que sería me parto el culo. Porque Es un LMAO. Tú estás muy metido, ¿no? En Muy esto. metido, bueno, sí. No. Y es Bueno, que no... supongo que esto vienen muchas cosas, ¿no? Pero viene mucho de la música. Ya. Porque el trap ha hecho mucho daño. Pero ha hecho mucho daño a nivel vocabulario. Esa es mi teoría, ¿eh? Vale. Teoría mía. ¿Por qué? Porque el trap se supone que es decir muchas cosas, ¿no? Pero, además de forma improvisada y tal, pero resulta que las palabras son 4. O sea, no vas a hacer poesía, ¿eh? O sea, tienes un vocabulario muy limitado y sobre eso vas haciendo tus rimitas y tus cosas, pero claro, no sales de ahí. No se hacen grandes rimas. Siempre es lo mismo, son las mismas 4 palabras. Y las usas así, te las aprendes un poquito y lo sueltas. Y eso me preocupa. La influencia de la música en el lenguaje. Creo que está mermando, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Las capacidades de las las canciones personas. me invento, yo qué sé, de U2, yo qué sé. Pues a lo mejor tenían una profundidad un poco más, ¿no? De las de ahora, ¿eh? En términos de lenguaje. O sea, Vale. que hay un poquito más de poesía, y ahí sí, ¿no? Un poquito más de... Pero es que no hay poesía hoy día en las canciones. Bueno, ni en la letra ni en la música. Ni en la Ni en la música. Al final son ritmos, el sample lo ponen, le dan al play y se repite todo el rato lo mismo. Musicalmente, o sea, Sí, hemos sí. perdido. Sí, y es sí. otra manera, es otro lenguaje el musical. Otro de los factores que yo creo que tiene mucho que ver es la lectura. Claro, es que no estamos leyendo. Y cuando no lees, no conoces expresiones, ¿no? Nuevas formas de expresión. Si no lees a los no sé quién, pues no verás cómo se está expresando. Entonces no lo asimilas, no lo utilizas. Si no leemos, estamos utilizando un diccionario que es el nuestro.
y entonces no amplías el vocabulario. Me parece que eso es importante también. Y más temas, porque bueno, de los jóvenes podríamos hablar mil largo años, y tendido. Hay un tema que me preocupa, con esto acabo el tema jóvenes, si quieres tú luego sigues, que es que no cogen el lápiz ni el bolígrafo. ¿A qué me refiero? Somos arquitectos, ¿no? La arquitectura necesita de papel y lápiz. Luego, efectivamente, vas al AutoCAD, al Revit, o lo que tú quieras, y lo digitalizas, etcétera. Pero las ideas, los pensamientos, hay que plasmarlos de una forma inmediata en un papel. Porque es muy difícil proyectar en AutoCAD directamente. Hay gente que lo hace, ¿eh? Lo hacen. Hay gente que lo hace, pero es muy difícil porque tienes que estar constantemente cambiando elementos. Es que el para ordenador entender. te obliga ya a definir de entrada cosas. Cuando estás todavía en la fase de la idea, si la dibujas, en vez de coger un lápiz, coges el ordenador, allí tienes que empezar a dar medidas a las cosas. Exacto. Y No además tiene sentido. vas a dar por bueno cosas que no están bien. O sea, utilizas por no cambiar digitalmente hablando algo que has pensado en el ordenador, pues no lo cambio. Porque con el lápiz es muy fácil de cambiarlo y cuando ya lo tengas encajado, entonces sí, pásalo. Además, esto es muy fácil de entender. Imagínate a Norman Foster pensando la idea de la torre de Collserola. Él no cogió el ordenador. Él tenía una hoja en blanco, un lápiz. Bueno, vamos a hacer aquí una especie de pilar, de mástil. Se aguantará. O sea, el esbozo de toda la vida. El croquis, sí. El croquis de toda la vida nace de un instinto, yo diría que primario, de coger el lápiz y expresar, transmitir una intención, expresar. Sí. Es evidente que muchos jóvenes lo utilizan, pero yo veo que cada vez un poquito menos, o sea, como si no hiciera falta, ¿no? Como si ya en la mente lo que tú piensas ya directamente fuera válido. No hay un proceso ahí de ensayo-error. Y eso me preocupa porque directamente a veces no veo el lápiz, es que ni lo tienen encima de la mesa, ¿no? Entonces es muy difícil de llegar. Hoy en día, por ejemplo, conoces esa aplicación Notion, ¿no? Notion, Sí. que te sirve para apuntarte las cosas y entonces te genera unos esquemas y no sé qué historias. Vale, todo eso está muy bien, pero eso se puede hacer en un papel. Se puede hacer en un papel. No hace falta comprarse una aplicación que además es de pago y montarte tus historias y compartirlo. ¿Te puedo explicar una anécdota? Sí. Que me pasó hace un par de semanas. Fui a una tienda a buscar espirales para encuadernar, ¿vale? En Barcelona. Me dijeron, no, es que esto ya no lo vendemos porque todo es digital. O sea, digo, bueno, ya, pero es que quiero encuadernar. Era una cosa que estaba haciendo, un autorregalo. O sea, había escrito unas cosas y las quería encuadernar para mí, ¿vale? Para tener una especie de libro. Bueno, me voy a otra, ¿vale? Tiendas grandes, ¿eh? Me voy a otra, digo, quiero unos espirales, ¿vale? ¿Espiqué? Eso ya no lo hacemos. Tendría que encargarlo y tal. No volveré a venir aquí otro día. No, o lo tenéis o no tenéis. Bueno, total, que me recorrí 3 o 4 tiendas y no pude comprar unos espirales. Tengo las hojas imprimidas sin encuadernar. Tienes que ir a Internet y ¿Por qué? Porque utilizar la gente... Internet para comprar. Sí, la gente... Pues eran papelerías de Barcelona conocidas. La gente no compra... Claro. No utiliza ya el papel. No encuaderna, no les hace falta, por eso no tienen. No. Entonces, ostras, para mí el papel sigue siendo una herramienta fundamental. Muchas veces el papel se sustituye por estas tabletas donde se dibuja, que asimila el papel y tal. Bueno, no está mal, no está mal. Pero creo que la inmediatez del papel no te la va a dar ninguna tableta. Y aparte, exacto, la tableta, aunque emule el que tú puedas dibujar a mano, ostras, tampoco es lo mismo. No sé por qué. No es lo mismo. Y nos estamos acostumbrando a digitalizarlo todo, que oye, que está muy bien y tal. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a perder en ese traspaso, ¿no? De lo digital a lo analógico? Mira, vamos a perder sintaxis. ¿Cómo, Francesc? Sí. ¿Qué significa? Sintaxis entendida como el orden natural de las cosas para que se aguanten o para que tengan coherencia. Que esto es otro tema también que quería tratar. La sintaxis en la arquitectura y la sintaxis en el lenguaje, ¿no? Es el sujeto, verbo, predicado. Sí. Que esto es otra. Esto es básico, ¿eh? Esto es básico, pues hay quien tampoco lo domina muy bien, ¿eh? Pero lo mismo aplicable a la arquitectura. Tú no puedes empezar un edificio por el tejado, porque primero hay la cimentación. Y si tú lo haces todo al ordenador o no te lo has trabajado antes a mano, esto también lo hablábamos en el primer podcast, pues por el camino pierdes
ese orden natural que hace que las cosas sean coherentes. Una tontería, pero cuando tú haces un edificio, su sintaxis o su orden lógico de construcción sería una excavación, ¿vale?, para la cimentación, un replanteo, ¿vale?, de dónde irán los pilares o las zapatas, luego colocas el armado, luego pones las instalaciones subterráneas que recogerán todos los desagües de la casa, que luego eso irá enterrado. Por cierto, este tema es un tema que a mí siempre me ha inquietado, lo que va subterráneo, porque si lo haces mal del principio, ya está cagada. Ya has cagado, o sea, tú puedes hacer una casa de 3 millones de euros que si has dimensionado mal el tubo subterráneo que recoge todas las aguas fecales, ostras, tienes un problema. Tienes un problema. Pero bueno, por eso tienes las arquetas. Tienes arquetas, pero las arquetas están conectadas con tubos, con colectores, si el que tubo tienen no que tira, tener su pendiente, etcétera, etcétera. Bueno, que se habla poco, pero es uno de los temas que yo le doy más importancia cuando hago obra nueva, ¿no? Y luego a partir de ahí pues ya vas levantando estructura, cerramientos, pilares, forjados, los cerramientos, acabados. Hay un orden lógico de las cosas que se aprende haciéndolo. En la primera obra vas a cometer errores, pero en la segunda ya no, al menos no aquellos. ¿A ti no te ha pasado? A mí me ha pasado, por eso lo cuento, anécdota también. Clientes que se hacen una casa nueva, pero claro, están viviendo en un piso de alquiler hasta que la casa esté acabada. Pero claro, tienen que salir ya del piso de alquiler porque la obra se ha alargado demasiado y tienen que irse. Entonces, claro, te piden, no, es que nosotros nos metemos ahí a vivir ya, donde sea, ¿no? Y entonces se plantea, o sea, el orden natural que tú decías, claro, tienes que empezar a cambiarlo porque dices, bueno, esta gente va a venir aquí, ¿dónde se va a meter? ¿Dónde se va a meter? Ah, bueno, pues nos metemos en el... O sea, tú hablas mientras haces la obra. Claro, o sea, si todavía la cubierta no se ha impermeabilizado, ¿vale? Esa gente no puede vivir debajo de la cubierta. Tienes que cambiar la sintaxis. Claro, entonces hay que habilitar el semisótano, en este caso, para que puedan meterse ahí y seguir la obra mientras tanto. Sí. Pero claro, meter en el semisótano, ¿qué significa? Tienen que tener luz, tienen que tener agua, tienen que tener un suelo, más o menos, ¿no? Claro, ese no es el orden natural. Yo primero tengo que poner las tejas para que no entre agua, cerrar la casa con carpinterías y luego meterme en instalaciones y otras historias. Entonces, ya no hablamos de confort térmico. Claro, entonces, ¿qué hacemos? O sea, claro, te lo dicen como una cosa, que yo lo entiendo, como una cosa. Ah, no, es que nos tenemos que meter ahí. Bueno, o sea, al final, no se puede vivir ahí. Acabas haciendo un proyecto dentro de un proyecto. Claro, pero efímero. Pero ¿cómo lo haces? Complicado. ¿De dónde sacas el agua? Hay agua en la obra, pero ¿cómo se duchan? ¿Entiendes? O sea, cuando sea de noche, ¿qué? ¿Ponen velas o cómo lo hacemos? O sea, hay unos temas que hay que resolver que complican muchísimo la obra. Entonces aquello no tira, ¿no? O sea, que las cosas tienen un orden. Y cuando hay que cambiarlo, que a veces hay que cambiarlo, pues hay que digamos, tenerlo en cuenta, ¿no? Te digo esto, perdona, Francesc, porque tú conoces a Sáenz de Oiza, el gran arquitecto Sáenz de Oiza, que yo siempre lo comparo como el Coderc madrileño. Vale. ¿No? Es decir, aquí teníamos a Coderc y allí tenían a Sáenz de Oiza. Un señor arquitecto, una cosa, famoso, bueno, muy importante, ¿no? Bueno, pues Sáenz de Oiza hizo unos apartamentos de protección oficial, unos pisos de protección oficial, pero enormes, había un montón de pisos en Madrid. Le dio una forma así un poco circular, por eso le llamaban el ruedo. Y entonces cuando entregó la obra, los vecinos, que eran gente, bueno, humilde y tal, pues se quejaron porque no podían meter una cama o porque no podían cocinar porque era muy estrecho, porque cuando abrían la ventana no podían poner una mesa porque les daba en la cabeza. Por la propia forma. Bueno, según ellos, porque el arquitecto no había tenido en cuenta las cosas básicas, ¿vale? Entonces el arquitecto Sáenz de Oiza se presentó allí, que eso tiene mucho valor, ¿eh? Sí. Presentarse allí. Bien vestido, ¿no? Exacto. Con su traje, a ver lo que decían. Se puso el sombrero de arquitecto, a ver qué quiere esta gente. Y digamos que bajó a la tierra para decir, vamos a ver, yo os escucho. Sí, bueno. Y entonces, atención a las declaraciones, que lo dejan como un mequetrefe, o sea, según mi opinión, ¿eh? Ahí está Sáenz de Oiza. Pero donde se plantea el verdadero problema es en la habitación. ¿Por qué ha comprado usted la cama antes de la habitación? Y ahora, claro, esa cama no cabe en esta habitación, ya lo sé. ¿Cómo voy a comprar una cama menos de 1,35? Yo y mi mujer. No. Si ajustamos los dos, 2,40. Esos 2,45 no caben en esta Yo quito la mesita de noche. En el comedor, la paciencia del arquitecto casi se agota. Consejo para Vicente García, ocupante del piso junto a mujer e hija. Deja la casa, este arquitecto, a ver si las hace mejor.
O sea, al final Sáenz Iza diciéndole a la gente que se hagan arquitectos y que dejen la casa. A ver si lo haces mejor, ¿no? O sea, para que veas que a veces el lenguaje de la arquitectura y el de la realidad son muy distintos. O sea, y a veces no es compatible, ¿no? Hay que tener en cuenta también lo que es el uso de las cosas. Sí. Y si no te... Claro, según Sáenz Iza, habían comprado la cama antes de ver la habitación. Pero es verdad que el vecino le dice, ya, pero es que la cama es de 1,35, ¿qué menos que eso? Pero con una de 35 no me cabe. Claro, entonces dice Sáenz Iza, bueno, es que esta cama es muy grande. Bueno, es muy grande. En un matrimonio, ¿qué quieres que tengamos, no? O sea, que los dos tienen un poco su razón de ser. No conozco el caso en profundidad. También estoy seguro que el arquitecto tuvo condicionantes. Si era protección oficial, a lo mejor le dijeron tienes que meter aquí no sé cuántos pisos. Quizás sí. No lo sé, Puede no ser, lo sé. puede ser. A lo mejor optimizó el espacio. Bueno, que todo el mundo tiene derecho a quejarse y a dormir bien, por supuesto. Pero sí, o sea, yo me quedo con la idea de que el lenguaje tiene que comunicar aquello para lo cual, o sea, la cosa a resolver. Un edificio tiene que resolver siempre cosas. Y el lenguaje tiene que estar acorde con lo que quiere resolver. Y tiene que ser claro. Tiene que ser no claro. Puedes hablar chino cuando no lo conoces el chino. Y tiene que tener una sintaxis y todo eso, ¿vale? Y sí que es verdad que a lo mejor ese lenguaje, el lenguaje en general, pues va de capa caída. No lo sé. Que la gente ahora, como que todo es muy ambiguo, las palabras no las dicen con propiedad. Esto pasa en los WhatsApp y en los correos electrónicos. Sí. No repasamos lo que escribimos. Enviamos un correo electrónico, le damos a enviar y no repasamos lo que hemos dicho. Y entonces no solo hay faltas, sino cosas que no se entienden. En WhatsApp pasa lo mismo. Y yo también, a mí también me pasa. Es decir, enviamos las cosas y no repasamos. O sea, ¿tú te acuerdas cuando éramos pequeños que nos decían hay que repasar? ¿No? Pues no repasamos nada. Estamos enviando correos a todo el mundo, con la importancia que sea, es igual, y no repasamos. Y entonces es probable que las ideas no se entiendan. Y o que estamos diciendo, o que parezca lo contrario a lo que estamos diciendo. Eso es importante. Bueno, ha habido muchos males entendidos Claro. a través de WhatsApp, porque Claro. además, si hay más de una persona en el grupo, o sea, más de dos, quiero decir, tú cuando respondes no sabes a quién estás respondiendo. Si al que te ha hablado antes, o al anterior, o al anterior. Sí, es un tema eso, Al final... El responder, que al final Sí. no sabes a quién va dirigido eso, ¿no? Y luego también, a ver, me sorprende, la gente abrevia en WhatsApp. Es gratis. O sea, no va por letras esto. O sea, que a mí me cuesta más esfuerzo. Ya. Eso ya es personal. Me cuesta más esfuerzo pensar en la abreviatura Sí. que no escribir la palabra entera. Y fíjate que nosotros, aunque yo, por ejemplo, utilizo abreviaturas, son las más pocas posibles, ¿no? Pero yo he leído WhatsApps de gente muy joven y no entiendo absolutamente nada. Porque está todo tan reducido que no se entiende. O sea, no sabes lo que está diciendo. No sé si entre los jóvenes se entienden. O sea, es tan reducido o sea, ¿de qué se trata el mensaje? No lo sé. O sea, no sé lo que estás diciendo. Mira, esta semana me ha pasado. Pasé un presupuesto para hacer una reforma de un edificio. Hablé con la presidenta de la comunidad. Esto es una comunidad de vecinos en Barcelona. Le pasé mis datos y tal. Me aprobaron la oferta. Y es una obra que debería empezar después de verano. Pues ella pasó mis datos al administrador de la finca para gestionar futuros cobros de facturas, etcétera, etcétera. Y yo recibo un mail de una persona anónima que no iba ni firmado, ¿vale? Y pensé que era el administrador de las fincas que se ponía en contacto conmigo. Era un mail que copiaba mis datos. Vale. No tenía sentido, ¿vale? Y ponía algo así como hola, ¿qué tal? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Y mis datos, pero copiados. Yo ya sé cuáles son mis datos, mi teléfono, mis datos, ¿vale? Y pensé, debe ser el administrador, pero ¿por qué me envía esto? Pues no, era un vecino de la finca que le había pedido mis datos a la presidenta y el mensaje es que no era hola, ¿qué tal? El mensaje eran mis datos y una frase que no me pedía nada, tampoco me saludaba, o sea no sabías. No sabía qué era. Yo pensaba que era el administrador y al final descubrí que no, que era un vecino que yo no conozco. Y eso lo digo por lo de... Estaba metido ya en la conversación, digamos, de correos. No estaba metido. O sea, le pidió mis datos para enviarme un mensaje que no contenía ningún mensaje. Eso es lo que quiero decir. Vale. Entonces, no le he contestado.
porque no sé qué debo contestar. O sea, no hay mensaje, no me está pidiendo nada. Bueno, eso es importante, ¿eh? Y a ti te ha pasado muchas veces. A mí frecuentemente clientes me envían WhatsApps que ponen hola, buenos días. O hola, buenas tardes. Y nada más. Claro, y luego me ha pasado que, a mí si me dicen hola, buenos días, y si me lo dice mi hermana o mi madre, pues hola, buenos días, ¿no? Pero si un cliente me dice buenos días, pues la primera vez respondo buenos días, ¿no? Es decir, pero nada más, o sea, no tengo nada más que decir. A lo mejor hay algo pendiente con ese cliente, hay un proyecto, una reforma, pero claro, si tú me dices hola, buenos días, pues yo como mucho te diré buenos días. Claro. Pero no, entonces resulta que luego me dices que no me has contestado, ¿no? Y ¿a qué? O sea, si tú me dices hola, buenos días, pues te diré buenos días como mucho. O sea, no, porque quiero que me digas cómo estaba tal tema del proyecto. Bueno, pues dímelo. Claro, completa la frase. Pregúntamelo. Sí. Hola, buenos días, ¿qué tal el proyecto? Dime algo. O sea, esto es como un fenómeno que ocurre mucho, que es una especie como de ghosting. Inician una conversación que ellos mismos la paran y no contestan más. Y tú tienes que deducir a lo que quieren. O sea, a mí sí me parece que esto ya es de un nivel bajísimo. Cuando yo quiero algo, lo pregunto. No empiezo una frase y ya está. Y creo que eso está pasando bastante en general, no solo profesionalmente. ¿Qué es esto? Ostras, es que hemos tocado muchos temas. Eso sería la importancia de definir bien aquello que quieres. Es lo básico. Es lo básico, ¿no? Bueno, hay muchos temas, se nos vaya la hora, pero ya seguiremos con el lenguaje. Lo único que quería dejar un poquito el titular, que esto ya lo hablaremos si hace falta otro día cuando hablemos de normativas. Las normativas de los planeamientos urbanos a veces no son claros. A veces lees el artículo tal, 27 veces lo lees y no sabes exactamente lo que está diciendo. Sí. Y esto es un problema, porque quizá es algo importante y no sabes el mensaje cuál es. No, incluso poniendo todos tus recursos intelectuales para comprender aquel párrafo, no se entiende. A veces una coma lo cambia todo. Lo cambia todo. Y a lo mejor echas de menos esa coma, porque piensas, aquí va una coma y no la ha puesto. Ya te queda la duda. Pero claro, si no la ha puesto es que a lo mejor no va coma. Y si no va coma es otra cosa. Y no se entiende porque también ocurre que está mal redactado. No solo es un tema de comas, a veces es que está mal redactado directamente. O sea, la sintaxis, de verdad, está mal redactada. Pero fíjate, yo creo que está mal redactado, efectivamente, pero creo que está mal redactado porque se quiere explicar las cosas desde la administración ya sabemos cómo es, ¿no? Desde un formalismo que al final es como cuando te llegan un requerimiento al ayuntamiento. A veces no se entiende lo que te están diciendo. No, se podría resumir en una línea. Claro, te falta esto. Claro, vale, pues dímelo oye, así. pues esto estaba mal. O sea, lo que yo diría es, mira, esto no lo has puesto bien, cambia esto y ponlo de esta manera. Ya está. Pero no, te lo explican de una forma recursiva y formalista, ¿no? Según el artículo tal, no se ha tenido en cuenta no sé qué y entonces se deduce que no sé cuándo. Y dices, bueno, pero al final, ¿qué pasa aquí? Sí. O sea, por favor, las normativas, si queréis en la normativa, hacerla como queráis, pero luego hacer otro librito aparte para los técnicos. De hecho, existen libros de comentarios de normativa porque la gente no entiende la normativa. No entiende. Pero no es que no se entienda porque seamos tontos, sino porque la propia normativa no se explica bien en muchos casos. No se explica. No. Y estaría muy bien poner ejemplos. Por ejemplo, tal. En una parcela con una pendiente, por ejemplo, sería tanto. ¿Vale? Por favor. O sea, no queda claro. ¿Vale? Yo tuve un requerimiento hace poco en el que me pedían que había para hacer una piscina, que es una piscina que solo hay que excavar 1 metro porque va por encima, digamos, ¿no? Me estaban pidiendo un valorador de materiales naturales excavados. ¿Qué es eso? Un valorador de materiales naturales excavados. ¿Qué es eso? Por favor, si me pones ese requerimiento, mira, explícame qué es tal cosa. O sea, porque si tú me pones eso, yo tengo que ir a Google y a ver qué encuentro. No lo sabe ni Google. Es que no lo sabe ni Google eso, ¿vale? Porque esto es un tema de la Generalitat y tal. Claro, al final hablé con la arquitecta y me dijo, no, hay que pedir cita previa. Digo, por favor, ¿quieres saber lo que es un valorador? No, hay que pedir cita previa para el día. ¿Pierdes una mañana para que te explique esto? Claro, sí te lo explica. Claro, o sea, por favor, ya está bien.
de inventarse términos que a lo mejor un evaluador es yo qué sé, el tío de los residuos, no lo sé. Pero por favor. Pero que lo digan así, el tío de los residuos. Queda más claro. Claro, es que, por favor, hay que hacerlo fácil. No meter rollos que no se entienden. Lo que pasa es que hacerlo fácil, Tony, es un trabajón. Es que el problema es este. O sea, simplificar las cosas requiere esfuerzo. Casa Farnsworth. Es que, perdona, es que tú lo dices siempre. Detrás del minimalismo hay un trabajo brutal de tapar ciertas cosas. Una casa, por ejemplo, tiene tripas, tiene tubos de instalaciones. Y la Casa Farnsworth también. Y la Casa Farnsworth también. Que la vimos. Que la vimos. Las entrañas, donde ese rincón de mierda lo tiene la Casa Farnsworth. Pero hay un esfuerzo para integrar esas entrañas en un sitio donde queden camufladas. Que no se vean. Y eso es intelectual. Y eso, que no se vean, sí. Sí, es que... Pero cuando abrió la puerta, en el mismo baño, hay otra puerta, ¿vale? Que abrió. Y ahí había como una especie de trastero. Pero cajón desastre. Lo peor, aquí hay un agujero negro, ¿vale? Aquello es infumable. Pero esto es lenguaje y está pensado. Está pensado. Sí, pero en ninguna revista no, he visto una foto de ese espacio. Porque es basura. Y eso está en la Casa Farnsworth y no pasa nada. No pasa nada. Lo que quiero decir es que hay un esfuerzo de tapar esa mierda, ¿vale? Lo mismo que hay un esfuerzo que no se hace en redactar bien una normativa y que se entienda. Exacto. ¿Vale? Exacto. Pues que lo hagan. Que lo hagan. O sea, y si no lo quieres hacer, es decir, si quieres hacer las dos cosas, pues oye, ponme en la página de atrás, me lo explicas para tontos, ¿no? Lo que pasa, y ahí es donde yo iba, y es que si yo no te explico las cosas claras, pues entonces no me mojo. Y si tú haces determinada cosa y la has interpretado mal, yo te diré que está mal porque lo has interpretado mal y que era otra cosa. Ya, porque pero, no te lo he dejado claro. Pero una normativa tiene que ser transmitir seguridad. Debería. Pero sí. Me estoy encontrando los nuevos planeamientos que además a partir del año 2008, 2009, 2010 han empezado nuevos planeamientos de muchos municipios y están todos en el mismo plan, ¿eh? O sea, que lo lees y no lo entiendes. No, a mí me cuesta. Yo reconozco que me tengo que leer el mismo párrafo varias veces, me concentro, o sea, no, me cuesta. Bueno, creo que hemos dado un repaso a... Hay un tema que no hemos tocado. ¿Cuál? Lenguaje inclusivo. Oye, lo dejamos para otro capítulo de arquitectura del lenguaje porque eso da para mucho. Sí. Es verdad, el lenguaje inclusivo. Pues entonces... Lo dejamos en la vida y en la arquitectura, en ambas disciplinas. Exacto. Bueno, pues acabamos el programa de hoy. Simplemente recordar que tenemos una web. Pues, debido al éxito... Por petición popular. Sí, tenemos una web que es www.nochedeentrega.com. Ahí iremos colgando los podcasts y lo habilitaremos también para que podáis escribir y poner algún articulito que nos parezca interesante o alguna referencia, cosas que hemos hablado, links, etcétera. Genial. Y también tenemos un correo. ¿Qué es? Pues no quiero decirlo mal, pero creo que es info@nochedeentrega.com. Vale. Ahí podéis inscribirnos por si queréis, yo que sé, que hablemos de algún tema en concreto o yo que sé, de lo que sea, ¿vale? Pues nada, que hasta aquí Arquitectura del Lenguaje, que ha dado para mucho, ¿eh? O sea, ha dado para mucho. Nos despedimos. Nos vemos en otra edición de Noche de Entrega. Adiós a todos, a todas y a todes. Y a todes, efectivamente.